Bueno, pues vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a ver. Bueno, pues continuamos con el capítulo 6, que es la doctrina de las penas eternas. El capítulo de los ítems que vamos a tratar hoy son el 22, el 23 y el 24, que llevan por título La doctrina de las penas eternas no es de este tiempo. Entonces empezamos con el ítem 22, que dice: la doctrina de las penas eternas tuvo su época. La creencia en la eternidad de las penas materiales prevaleció como una creencia saludable, hasta que los hombres estuvieron en condiciones de comprender el poder moral. Es lo mismo que ocurre con el niño, que durante un cierto tiempo es contenido por la amenaza de seres quiméricos que sirven para atemorizarlo. Con todo, llega un momento en que la propia razón del niño rechaza esos cuentos con los que lo acunaron, y entonces se vuelve absurdo pretender dominarlo de este modo. Si quienes lo educan persistieran en afirmarle que esas fábulas son verdades que debe tomar al pie de la letra, por cierto que perderán su confianza. Eso es lo que sucede actualmente con la humanidad. Ha salido de la infancia y, por decirlo así, dejó los pañales, y el hombre ya no es ese instrumento pasivo que se doblega ante la fuerza material, ni aquel crédulo que acepta todo con los ojos cerrados. Bueno, este es el ítem 22, pasamos al 23, que dice: la creencia es un acto del entendimiento y por eso mismo no puede ser impuesta. Si durante un determinado periodo de la humanidad el dogma de las penas eternas pudo ser inofensivo e incluso saludable, en este momento se ha vuelto peligroso. En efecto, a partir del momento en lo que imponéis como una verdad absoluta, pese a que la razón misma lo rechaza, pueden ocurrir dos cosas. O bien, el hombre que quiere creer busca una creencia más racional, cuyo caso se aparta de vosotros, o ya no cree en nada, y quien estudia el asunto con calma verá que en el presente el dogma de la eternidad de las penas eternas ha producido más ateos y materialistas que todos los filósofos juntos. Las ideas siguen en curso incesantemente progresivo, de manera que no es posible gobernar a los hombres desviándose de este curso. Pretender conocerlo, hacer que retroceda o que simplemente se retrase, en tanto que él prosigue su marcha, es condenarse al fracaso. Seguir o abandonar ese movimiento es una cuestión de vida o muerte, tanto para las religiones como para los gobiernos. Se trata de un bien o de un mal. No cabe duda de que es un mal para quienes viven en el pasado, pues ven cómo éste se les escapa de las manos. En cambio, para quienes viven en función del porvenir, se trata de la ley del progreso, que es la ley de Dios, y cuya ley divina cualquier resistencia es inútil. Luchar contra la voluntad de Dios significa la ruina. ¿Por qué entonces se pretende defender a la fuerza una creencia que ha caído en desuso y en definitiva ocasiona más prejuicio que bien a la religión? Es lamentable tener que decirlo, pero una cuestión material predomina en este caso sobre la cuestión religiosa. Esa creencia ha sido ampliamente explotada por la idea de que con dinero se abren las puertas del cielo y se cierran las del infierno. Las sumas de dinero recaudadas por los medios han sido y aún hoy son incalculables. Constituyen el impuesto que se paga por el miedo a la eternidad. Como este impuesto es facultativo, la renta es proporcional a la creencia, de modo que si la creencia deja de existir, la renta será nula. El niño cede de buen grado su porción de torta a quien le promete ahuyentar al cuco, pero si ya no cree en el cuco, se queda con la torta. Pasamos al ítem 24, que dice: la nueva revelación aporta ideas más sensatas acerca de la vida futura, como demuestra de que cada uno puede alcanzar la salvación a través de sus propias obras.
Es lógico que encuentre una firme oposición, la cual es aún más firme, que detiene el curso de una de las más redituables fuentes de ingresos. Así ha sucedido cada vez que un descubrimiento o una invención alteraron las costumbres. Quien vive en función de antiguos y costosos procedimientos nunca deja de encomiarlos, mientras desacredita los nuevos, que son más económicos. ¿Acaso creéis, por ejemplo, que la imprenta, a pesar de los beneficios que ha prestado a la humanidad, fue aclamada por la numerosa clase de clastocopistas? Por cierto que no, pues ellos la detestaron. Lo mismo sucedió con las máquinas, con los ferrocarriles y con ciertos de otras cosas. Para los incrédulos, el dogma de la eternidad de las penas es una cuestión fútil, de la cual se burlan. Para los filósofos posee trascendencia social, debido a que los abusos a que da lugar. Por su parte, el hombre sinceramente religioso tiene interés de descubrir esos abusos y causas en bien de la dignidad de la religión. Bueno, pues quería comentar primeramente el significado de la palabra creencia. Lo miré en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, y esto es lo que dice. Pone creencia, de creer. En la primera definición dice firme asentimiento y conformidad con algo. En la segunda definición dice completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros y ciertos. Y en tercer lugar dice religión, doctrina. Bueno, con esta descripción vemos que una creencia, pues, perdón, es un acto de entendimiento, por lo que no se puede imponer. Y bueno, pues efectivamente la creencia es una opción que implica el entendimiento y la aceptación de algo como verdadero. Es un proceso interno y personal que no se puede imponer a alguien de manera externa. Cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias y opiniones, y a forzar a alguien a creer algo va en contra de la libertad individual y de la integridad personal. Es importante respetar la diversidad de creencias y fomentar el diálogo y la reflexión crítica en lugar de la imposición dogmática. Pero vemos cómo a lo largo de la historia esto pues, se ha podido manipular, ¿no? En el caso religioso de las distintas religiones, no solo me refiero a la que todos estamos pensando, impone como verdad absoluta y se corre el riesgo de alejar a las personas de la religión o de no creer en nada. Y así es. Si se intenta imponer una creencia como verdad absoluta, se puede generar una reacción de resistencia y de rechazo hacia este tipo de religión, ya que se percibe como una imposición que no se ajusta a la razón o a la realidad. Además, si la persona está inquieta por saber, no logra encontrar una creencia más racional, puede perder la fe por completo y al final no creer en nada. Por lo tanto, pues es importante respetar la libertad de pensamiento y de creencias que cada individuo, para evitar este tipo y que genere estas reacciones negativas, ¿no? Y bueno, pues es que aquí juega un papel muy importante el libre albedrío, ¿no? Que es la capacidad, como todos sabemos, esa capacidad humana de tomar las decisiones libres e independientes sin estar predeterminados por factores externos o internos. Se trata de esta capacidad se trata de elegir entre diferentes opciones y actuar en consecuencia, ¿no? En lugar de ser determinados por la necesidad o el destino. En otras palabras, es la capacidad de elegir entre diferentes opciones y tomar decisiones que pueden influir en nuestro futuro. El libre albedrío es un concepto fundamental en muchas filosofías, no solo en la espírita, y en muchas religiones también. Y además es considerado por muchos como parte esencial de la naturaleza humana. Bueno, es considerado como algo fundamental, ¿no? Bueno. A ver, vale.
La creencia en las penas eternas pues, ha sido utilizada como temor saludable, como dice Kardec, para controlar a la gente, ¿no? Como se hace con los niños, ya que estos son más manipulables como podrían ser las personas más fácilmente controlables. Especialmente aquellos que son menos, pues antiguamente tenían menos educación, eran más vulnerables emocionalmente. Bueno, pues ahora sí que es verdad que tenemos muchas herramientas para continuar nuestro progreso, ¿no? La creencia en las penas eternas pues ha sido presentada como una forma de motivar a las personas para hacer lo bueno y lo correcto, pero también se ha utilizado para asustar a la gente y hacer que se sienta culpable y temerosa, ¿no? Que también eso pues está muy a la orden del día. Esta táctica ha sido comparada con la manera de que los padres o adultos controlan a los niños mediante el uso de amenazas y temores imaginarios y se ha señalado que como los niños, las personas pueden llegar a cuestionar estas creencias. Una vez que alcanzan cierta edad o nivel de madurez, con el tiempo, ya pueden tomar sus propias experiencias y racionar la verdad de sus creencias. Entonces, pero también, sin embargo, llega un momento en que pues, cada tipo de creencia se puede volver religiosa y contraproducente. Según la perspectiva de Kardec, la creencia en las penas eternas puede volverse peligrosa y contraproducente en la evolución de la sociedad y en la religión. En el pasado, esta creencia pudo haber sido inofensiva e incluso saludable, pero en la actualidad pues ha vuelto ya obsoleta y se ha llevado a muchos a rechazar la religión o a adoptar una actitud más materialista y atea. Además, la imposición de esta creencia como una verdad absoluta ha llevado a abusos y explotación por parte de algunos líderes religiosos y diría yo también políticos, que han utilizado el temor al castigo eterno para poder obtener el control sobre la gente. En ese sentido, se argumenta que la creencia en las penas eternas ya no es una herramienta efectiva para controlar a la gente, sino que puede ser perjudicial tanto para la religión como para la sociedad en general. Y no podía yo saltarme el poder interpretar una pregunta del Libro de los Espíritus, que en este caso es la 1006, que dice así: ¿podrá ser eterna la duración de los sufrimientos del espíritu? Y nos dice San Luis, dice: a no dudarlo, si fuera eternamente malo, esto es, si no hubiera de arrepentirse jamás ni de mejorar, entonces sí sufriría por toda la eternidad. Pero Dios no creó seres que estuviesen perpetuamente destinados al mal. Solo los ha creado simples e ignorantes, y todos deben progresar en un lazo más o menos prolongado, con el arreglo a su voluntad. La voluntad puede ser más o menos tardía, y así como hay niños que son más precoces que otros, más tarde o más temprano llega, por la necesidad irresistible que experimenta el espíritu, de salir en su estado de inferioridad y ser feliz. La ley que rige la duración de las penas es, pues, eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina dicha duración en los esfuerzos que realice el espíritu, y no le quita jamás su libre albedrío. Si lo emplea mal, sufre las consecuencias de ello. La verdad es que leyendo esta pregunta se podría contestar a todos los ítems que hemos hecho hoy en esta clase, ¿no? Porque toca cada uno de todos los puntos que venimos a tratar. Es una pregunta muy efectiva y bueno, pues sí que es verdad que da que pensar. Bueno, pues vamos a pasar ahora, porque quería yo indagar un poco en el tema de la actualidad, ¿no? Ya que existen diversas razones que llevan a las personas a buscar explicaciones más racionales y coherentes para comprender la realidad, algunas de ellas pueden incluir estos datos que os voy a dar ahora. La curiosidad intelectual es el deseo natural de las personas por comprender el mundo que les rodea y buscar respuestas a preguntas fundamentales sobre el significado de la vida y el universo y su lugar en él. Estas curiosidades
pueden llegar también a la insatisfacción con las explicaciones tradicionales. Cuando las respuestas dadas por las explicaciones tradicionales no parecen satisfacer a las preguntas o inquietudes de las personas, se ven motivados a buscar otras alternativas. También nos hace cuestionar la influencia de la ciencia. La ciencia es un método riguroso para obtener los conocimientos y ha sido una fuente importante para muchas personas a la hora de buscar respuestas coherentes y racionales. También nos lleva a la necesidad de resolver problemas prácticos, como cuando las personas se enfrentan a problemas que a menudo pueden ser motivados a buscar soluciones basadas en una comprensión coherente y racional de la realidad. Esto va llegando según la madurez, ¿no? Pero en general, la búsqueda de explicaciones racionales y coherentes es una respuesta natural a la necesidad humana de comprender el mundo que nos rodea y encontrar el significado y el propósito de nuestras vidas. El progreso es la ley de Dios y luchar contra su voluntad es inútil, como dice Kardec. La frase "el progreso es la ley de Dios y luchar contra su voluntad es inútil" sugiere que el progreso es una fuerza natural que impulsa el desarrollo de la mejora constante de la humanidad. Esta idea se basa en la creencia de que Dios, como creador del universo, estableció leyes que rigen el curso del mundo y la evolución de la humanidad. Por lo tanto, cualquier esfuerzo para resistir o detener este progreso es en vano y puede llevar a un estancamiento o incluso a un retroceso, ¿no? Muchas personas han interpretado esta idea como un llamado a adaptarse a los cambios y a buscar soluciones innovadoras para los problemas en lugar de aferrarse a las formas anticuadas de pensar y de actuar. Sostener a la fuerza una creencia que cae en desuso y hace más mal que bien a la religión es una cuestión material que domina sobre la cuestión religiosa. La creencia de las penas eternas ha sido explotada con la idea errónea de que con dinero se puede comprar la entrada al cielo o preservarse al infierno. Y es cierto que a lo largo de la historia esta creencia, la creencia de las penas eternas, ha sido explotada de diversas maneras por los líderes religiosos y políticos, como dice Kardec, con fines lucrativos y por el control social. Por ejemplo, se han promovido prácticas como la venta de indulgencias, en la que se vendían certificados que supuestamente permitían la remisión de los pecados y la entrada al cielo. Sin embargo, es importante señalar que estas prácticas no son un reflejo verdadero de la fe religiosa en sí misma, sino que una distorsión creada por la corrupción y la falta de ética de algunos líderes hace que eso sea así. La mayoría de las religiones, la idea de que el dinero pueda comprar la entrada al cielo es rechazada y se promueve la idea de que la salvación es algo que se logra a través de la fe y de las buenas obras. Esto, como vemos ya en la nueva época, en la New Age, pues ya se va imponiendo más, ¿no? No se va imponiendo, se va racionalizando más, ¿no? La nueva revelación, que es como es nuestro espiritismo, debe encontrar una posición viva, ya que agota una fuente muy importante de productos, como ocurre cuando un descubrimiento o una invención cambia las costumbres. Cuando ocurre un descubrimiento o una invención, pueden surgir nuevas formas de hacer las cosas y se pueden cambiar las costumbres existentes. Por ejemplo, el invento de la imprenta, como nos hace referencia Kardec, permitió que los libros y la información fueran más accesibles a la gente común, lo que a su vez cambió la forma de que la gente adquiría conocimientos y se comunicaba. Y claro, pues eso no convenía, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que esas cosas, pues cuanto más conocimiento, más rechazo por parte de los gobiernos, ¿no? Del mismo modo, la invención de la electricidad permitió la creación de nuevas tecnologías y dispositivos que transformaron la forma en que las personas vivían y trabajaban. Es posible que algunos grupos se resistan a estos cambios porque se pueden afectar a sus intereses y costumbres antiguas y que uno lleva arraigado hasta el fondo, lo más profundo de su alma, ¿no? Pero a largo plazo,
Estos avances tecnológicos y descubrimientos suelen llevar a mejoras en la vida de las personas. Pero es cierto que la invención de la imprenta no fue recibida con entusiasmo por todos antiguamente. Como decía Kardec, los copistas y los amanuenses que vivían de la escritura y de manuscritos se vieron amenazados por la nueva tecnología y que les quitaba su trabajo y les hacía menos necesarios. Bueno, de hecho muchos copistas y amanuenses se opusieron a la imprenta y se quejaron de que los libros impresos eran inferiores a los manuscritos. Sin embargo, con el tiempo, la imprenta se convirtió en una herramienta invaluable para la difusión del conocimiento y la cultura, y hoy en día es una de las invenciones más importantes de la historia de la humanidad. ¿Qué vamos a decir, no? Ahora estamos en la imprenta del siglo XXI. La opinión de la humanidad sobre el reemplazo de los seres humanos con las máquinas es diversa y varía según la perspectiva de cada individuo y su situación laboral y económica. Por un lado, algunas personas pueden ver el avance de la automatización y la robótica como una forma de mejora de la eficiencia y la productividad del trabajo y como una oportunidad de liberar a los seres humanos de trabajos peligrosos y tediosos. Y por otro lado, pues otras personas pueden temer la pérdida de su empleo o la falta de oportunidades laborales debido a esta automatización, ¿no? Lo que debe llevar a una mayor desigualdad económica y social. Eso es lo que piensan algunos. También hay preocupaciones sobre la creciente dependencia de las máquinas y la posible pérdida de habilidades y conocimientos que antes eran esenciales para realizar ciertas tareas. Pero en general el avance tecnológico es inevitable y puede traer tanto beneficios como desafíos, ¿no? Esto es igual, el progreso es global, o sea, el progreso es tanto moral como personal y espiritual, pues el progreso nos empuja, ¿no? Depende de cómo la sociedad aborde estos desafíos y adapte su forma de trabajar y vivir. En consecuencia, la dependencia pues también es cada vez mayor de las máquinas, que puede llevar a la pérdida de habilidades, ¿no? Tales como realizar ciertas tareas, ¿no? Como por ejemplo habilidades manuales, como la automatización y la robótica. Algunas tareas que antes requerían habilidades manuales pueden ahora ser realizadas por máquinas, y esto puede llevar a la pérdida de las habilidades manuales que antes eran necesarias para realizar ciertas tareas, ¿no? Las habilidades de cálculo. Con el uso de las calculadoras y los programas informáticos, las habilidades de cálculo pueden disminuir y en algunos casos incluso desaparecer. Las habilidades de memoria. Con la facilidad del acceso a la información en línea, por ejemplo, la capacidad de recordar y de retener la información puede disminuir, ya que no se requiere memorizar ciertos datos. Antes, por ejemplo, nos acordábamos de los teléfonos de todo el mundo y ahora pues damos a una tecla y ya nos sale el teléfono de cada persona. Conocimientos técnicos específicos, como el uso de las máquinas y los software especializados, las habilidades técnicas y conocimientos específicos necesarios para operar y mantener estas tecnologías, pues pueden perderse si no se actualizan y se mantienen al día, ¿no? Estas habilidades. En resumen, pues la dependencia de las máquinas puede llevar a la pérdida de habilidades y conocimientos esenciales que antes eran necesarios, como hemos dicho antes. Pero es importante que la sociedad encuentre un equilibrio entre el uso de la tecnología y la preservación de las habilidades y conocimientos importantes para el futuro. Es difícil predecir con certeza el futuro, pero es probable que la dependencia del ser humano en las máquinas siga aumentando en muchas áreas de la vida y cada vez más, ¿no? La tecnología continúa avanzando a un ritmo acelerado y es posible que en el futuro se desarrollen máquinas y sistemas aún más sofisticados y eficientes en la realización de tareas específicas. Sin embargo, esto no necesariamente significa que el ser humano dependa completamente de las máquinas, ya que todavía se necesitan habilidades humanas únicas, como la creatividad, el juicio crítico y la empatía, que en muchos aspectos de la vida pues son tan importantes, ¿no?
La humanidad ha evolucionado y ha dejado atrás las creencias quiméricas y las amenazas para regular su comportamiento. En cambio, pues ha adquirido un mayor conocimiento y capacidad de razonamiento para comprender la moralidad y la ética de manera más compleja. Los ítems de hoy argumentan que la creencia en la eternidad de las penas materiales, ha sido útil en ciertos periodos de la historia, ya resumiendo, especialmente cuando las personas no están en condiciones de comprender la potencia moral. Sin embargo, cuando esta creencia se impone como una verdad absoluta, la razón la rechaza y resulta peligrosa. El texto sostiene que la creencia es un acto del entendimiento y puede imponerse. Y ya en resumen eso, ¿no? Esta creencia en la eternidad de las penas ha sido explotada con la idea errónea de que con dinero se pueden abrir las puertas del cielo y preservarse del infierno, y que esta creencia hace más mal que bien. En definitiva, y resumiendo, luchar contra la ley del progreso es inútil, y que la cuestión material domina, en este caso, la cuestión religiosa. Y nos hacemos esta pregunta: ¿las puertas del cielo y las llamas del infierno son para la eternidad? Muchísimas gracias.